Gestión del talento, un espacio de Fundae con José Joaquín Flechoso. Una semana más iniciamos una nueva edición de Gestión del Talento, un espacio de Fundae, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Y hoy hablaremos sobre los buenos hábitos empresariales con Héctor Robles, que es mentor de empresarios y emprendedores. Ya sin más dilación, saludamos y damos la bienvenida a Héctor. Te vamos a acercar un poquito el micrófono, que no me he dado cuenta. Vale, ahí está, Héctor. Vale, bienvenido, Héctor. Vamos a hablar de muchos temas, sobre todo para tener un buen ánimo y unos buenos hábitos de los empresarios, que es muy importante, tanto de empresarios como de emprendedores, porque aunque el emprendedor luego se convierta en empresario, pero también hay que empezar un poco por la semilla esta. Pero bueno, ¿cuáles serían los principales problemas, basado en la experiencia que tú tienes mentorizando empresarios, sobre todo en las pymes, que se encuentran en estos para fijar estos buenos hábitos? Bueno, pues lo primero, encantado de estar aquí. Igualmente. Yo lo resumo en dos cositas, solo dos cositas. Uh-huh. Una es las personas. Todos los retos de las empresas son las personas. Uh-huh. Que si los clientes escasean, que si tenemos falta de capital humano cualificado, que si... Y fíjate, incluso las relaciones no solo con ellos, sino con uno mismo, ¿no? Uh-huh. Y la otra pata, el otro gran problema o reto de las empresas es que siguen haciendo lo mismo, les cuesta cambiar. Y para mí, personas y la resistencia al cambio son los dos grandes retos o problemas de una empresa. ¿Y se siguen dando soluciones de futuro con recetas del pasado? ¿Algo de eso ocurre? En algunos casos sí. Y también se dan soluciones de futuro que no se quieren ver. Entonces, claro, si tengo soluciones de futuro que pasan por... Fíjate, yo creo que no se quieren ver porque... Parte del trabajo, uh-huh, para trabajar con las personas o con el cambio, es uh-huh, un trabajo interior, uh-huh, con uno mismo. Y eso como que ahora se empieza a enseñar un poco en las escuelas de negocio, ¿no? Pero poquito. Uh-huh. Es decir, se da como antes decíamos las asignaturas optativas, sí, de refilón. Las Marías, de refilón, ¿no? Secundarias, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave. Yo creo que uh-huh, con la información que hay hoy, uh-huh, yo creo que la gente sabe cuál es la receta. Uh-huh. Pero a algunos pues todavía les cuesta ver. Bueno, pues cuéntanos un poco sobre esas soluciones, esas herramientas que podíamos aplicar para solucionar esos problemas. ¿Cuáles serían? Bueno, para mí hay dos cosas fundamentales, ¿no? Uno es los hábitos. O sea, se tiene en cuenta que los hábitos son esas cosas que hacemos cada día de manera automática, casi sin darnos cuenta. Nos levantamos de la cama, cogemos el cepillo de dientes... Lo habitual, ¿no? Hábito de habitual, ¿no? De habitual, uh-huh, habitual y casi inconsciente. Es decir, ostras, forma automática, mecánica. Automáticamente. Sí. Y claro, si lo hacemos cada día y de manera automática, parece ser que es muy importante porque lo repetimos y a la fuerza de la repetición condiciona quién somos, cómo actuamos, cómo pensamos, etcétera, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Entonces, para mí una de las claves es decir, bueno, pues igual he de revisar qué hábitos estoy teniendo para crear o implantar los hábitos que realmente me van a llevar a no solo vivir bien como empresario o empleado de una empresa, sino a llevar a mi empresa a otro lugar, ¿no? Uh-huh. Al lugar que yo quiero. Uh-huh. Y aparte de los hábitos, hay otra parte que me parece fundamental, que es el propósito. Es decir, es entender para qué, si hablamos de empresarios, uh-huh, es entender para qué cree mi empresa, y si hablamos de empleados, saber si ese para qué, ese propósito, esa finalidad de esa empresa está alineada conmigo, ¿no? Entonces, para mí, hábitos y tener como un GPS, un propósito claro, son dos de las recetas que muchas veces no quieren ver, pero porque estamos pensando más en ventas, en marketing, en estrategia, que es necesario uh-huh, y muy importante, pero es como si tenemos un vehículo y no sabemos conducirlo, ¿no? O sea, tenemos una pata solo del sistema que nos va a ayudar a llegar donde queremos, ¿no? O sea, cuando hemos titulado el programa Los buenos hábitos empresariales, no nos hemos equivocado. No. Entendemos que los hábitos es algo que hay que aplicar en la gestión empresarial y sobre todo en la gestión directiva, entiendo, ¿no? Sí, de hecho, las personas y los directivos y los empresarios ya tienen hábitos. Uh-huh. Y dentro de las empresas hay hábitos. La clave aquí es reconocer qué hábitos tenemos y qué resultados nos están dando uh-huh, para cambiar a los hábitos que nos llevan a los resultados que queremos, ¿no? Uh-huh. Esa sería un poco la clave. Uh-huh. Y el otro día preparando el programa estábamos hablando un poco del tema de los hábitos y a mí había una cosa que me sorprendía y es que yo te decía si
un empresario que está acostumbrado, nace desde sus comienzos como empresario, digamos de alguna manera, lo que está es lanzando un negocio y contento con el negocio, pero en un momento determinado dices tú que puede crearse, digamos, como una especie de desafecto por parte del empresario. ¿Eso los hábitos lo pueden corregir? Bueno, los hábitos ayudan sobre todo a estar bien, ¿no? Para poder tomar buenas decisiones, poder seguir motivado, tener energía, etcétera, etcétera. Uh-huh. Yo creo que lo que ocurre con los empresarios, al menos que me encuentro yo, que con los que trabajo mano a mano, es que llega un momento en la vida, pero en la vida no solo del empresario, sino en la vida de mucha gente, que es la famosa crisis de la media vida, porque puede ser 40, 50, etcétera, donde te empiezas a cuestionar todas las cosas, ¿no? O sea, he montado una empresa, ¿para qué la he montado? ¿Para qué tengo esto? ¿Realmente esto es lo que me mueve? Cosas de ese tipo. Pero hay gente que no lo identifica. Es decir, sencillamente no está feliz, no está a gusto con la empresa, se ha desconectado de ella y no identifica cuál es el origen. Y el origen puede ser el siguiente, ¿no? Que cuando uno crea su empresa o no la crea con algo que es para él, es decir, que le mueve, pues que le gusta, digamos, que tiene vocación sobre eso que va sobre a hacer. Eso. Vale. Y ahora ponemos un ejemplo de algo que... El ejemplo siempre es muy bueno en la radio. Que es bueno, ¿no? No te quepa duda. Y otros la crean pues por otros motivos. Por ejemplo, si estamos en una escuela donde nos dicen que hemos detectado que la demografía ha envejecido la población, hay mucha gente mayor y es lo que llaman la economía silver, y de repente yo creo un negocio en base a eso, aunque no tenga nada que ver conmigo, esto... O sea, un joven, por ejemplo, que dice voy a trabajar a una escuela, en la Silver Economy porque veo que hay una fuente de negocio impresionante. Totalmente. Vale. Y además hay mucho... El sistema está ayudando a que esto sea así. El sistema ayuda a que no veas lo que te mueve, sino dónde está el dinero. Correcto. Y monta una empresa, por ejemplo, un centro de día de ancianos, ¿no? Perfecto. Sí. Y luego llegan las noticias que hemos visto hace unos pocos años, ¿no? Que hubo un boom de maltratos en centros de ancianos. ¿Por qué? Pues básicamente porque no es un negocio que esté alineado contigo, por lo tanto, tú no vas a seleccionar con unos valores adecuados al equipo y luego de repente el equipo pues trata al anciano como le trata, ¿no? El elegir esos negocios es justo lo contrario de lo que propongo, que es crear negocios con alma, que estén alineados contigo. Ese ya es una fuente de malestar del empresario cuando lleva ya mucho tiempo, ¿no? Con una empresa. Y la otra es que sí, que efectivamente amaba a los ancianos, montó algo porque tenía esa vocación de ayudarles, pero el día a día le ha podido, ¿no? El desgaste. Sí. O sea, yo amaba a los ancianos, pero es que estoy haciendo contabilidad o estoy haciendo selección de personal, estoy haciendo tantas y tantas cosas. Me está costando el negocio, el marketing no me está saliendo, las ventas no me están saliendo y bueno, pues un mes, un año puedo estar así. Pero si llevo 10 años así, ya no me acuerdo de para qué estaba mi empresa. Y eso se traduce además no solo en que siente un malestar él, ¿no? Interior, una crisis, que ahora también tengo otro ejemplo por ahí, ¿no? Pero sobre todo, también se traduce en que el negocio empieza a no ir bien. Porque cuando tú desconectas del propósito de tu negocio, que es tener al cliente en el centro, resulta que ya no estás atendiendo al cliente, estás atendiendo a todos los marrones y fuegos que hay alrededor de tu negocio. Y esa desconexión también afecta a los resultados del negocio, pero se ven a largo plazo. Por eso los jóvenes o la gente que emprende, cuando lleva poco tiempo, no le preocupa tanto eso, ¿no? Le preocupa más aprender a vender, hacer marketing, etcétera, etcétera. Correcto. Recordamos a los oyentes que estamos hablando sobre los buenos hábitos empresariales con Héctor Robles, que es mentor de empresarios y emprendedores. Bueno, vuelvo a nuestra charla del otro día preparando el programa. Negocios honestos. Hablas de negocios honestos. Bueno, se entiende que deben ser todos deben ser honestos, pero creo que va con una segunda intención. Lo relacionas con el propósito del empresario, de la empresa. En fin, ¿qué entendemos por esos negocios honestos? Y un poco vuelvo a lo anterior. ¿Tiene algo que ver estos negocios honestos con la vocación empresarial por la cual se empieza a emprender en esos negocios honestos? Sí, casi he contestado con lo anterior. Con lo anterior, ¿no? casi. Porque los negocios honestos son los negocios que se crean con una honestidad, pero fíjate, cuando hablamos la palabra honesto, y en el mundo empresarial la utilizo mucho, la gente piensa en algo hacia afuera, la ética, honesto con el cliente, ¿no? Que incluso es algo que es deseable casi en todos los negocios, no hay otra manera. Obligatorio, ¿no? ¿no? Claro.
Pero a mí la honestidad que más me interesa, que es de donde nace todo el resto de honestidades, es la honestidad con uno mismo. Y es lo que hablábamos antes, ¿no? Al final, crear un negocio o porque tú has detectado una necesidad en ti que has resuelto y, por lo tanto, quieres llevarla a los demás, o sencillamente porque sientes una atracción hacia eso, ¿no? Por ejemplo, hablando de ancianos, mi mujer es una apasionada, es enfermera, pero apasionada de los ancianos. Ella no tiene la necesidad, porque todavía... o cuando era apasionada de los ancianos hace muchos años, sus padres no eran ancianos. Es decir, no tiene por qué ser un problema que tú resuelvas en ti y que luego ayudes a otros, pero sí algo que te llame muy profundamente. Es decir, esto es algo que me apasiona y quiero dar algo de valor al mundo a través de ello. Esos negocios que algunos también llaman negocios con alma, ¿no? Negocios con alma, negocios honestos, ¿no? Y creo que esos negocios son negocios que te ayudan a que los momentos difíciles, porque, a ver, montar una empresa es un reto importante, ¿no? Y tenemos baches, tenemos momentos de dificultad extrema. Eso los que tenemos empresa lo sabemos. Pero no se trata de evitarlos, porque los va a haber. Se trata de cómo llevas ese bache. Y el que estés conectado con un propósito, que es el que te ha llevado a montar la empresa, te va a ayudar muchísimo a poder pasar esos baches. Estar conectado con el propósito porque lo acabas de crear así, o reconectar con él, que es la solución que daríamos a los que se han desconectado después de mucho tiempo, reconectar con él, volver a darte cuenta de para qué creaste eso, para volver a tener esa motivación, ¿no? Pero insisto, porque estamos en un programa donde nos va a escuchar mucha gente de empresa, nos escucha mucha gente, esto también afecta al negocio, esto quiero dejarlo muy claro. Pues vamos a ver algunos hábitos, por ejemplo, para empresarios, para que puedan mejorar, digamos, rentabilidad, sostenibilidad del negocio. ¿Cuáles dirías tú que son los que son imprescindibles? Esos hábitos imprescindibles. Vale, voy a empezar por el que mucha gente espera, que son hábitos de salud, y casi los voy a pasar por encima, ¿no? Vale. Porque eso se da por hecho. Pues salud, hay que tener 3 cosas claves, ¿no? Que es evitar el estrés o gestionar bien el estrés, evitar el sedentarismo, moverse y alimentarse adecuadamente. Pero a mí me interesa otro tipo de hábitos también para tener un buen negocio, que tienen que ver más con la mentalidad, con otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, el hábito de incomodarse voluntariamente. Incomodarse. Sí. A ver, explica. O sea, resulta que vivimos tiempos donde hay incertidumbre. Cada vez más, hay convulsiones por todos los lados, los negocios, el mundo. Y queremos vivir tranquilos, en una burbuja, en nuestra casa, el sofá, todo cómodo, y que todo sea como pretendemos que sea. Los que siempre que vengo aquí digo lo mismo, lo que tenemos una edad, ya sabemos que el mundo es muy imprevisible. Muy imprevisible, y siempre me dice lo mismo él. Claro, es verdad. Ya sabemos que el mundo es imprevisible, entonces no podemos controlar al mundo. ¿Qué podemos hacer? Prepararnos para abrazar la incertidumbre, incomodarnos voluntariamente. Maneras de hacerlo: puedes incomodarte físicamente, los famosos baños de agua helada que yo me meto cada 2 o 3 días a 2 grados, 6 minutos. Pero también puede ser hacer viajes incómodos. No te voy a copiar en eso. No me vas a copiar. Por muy mal que vaya todo mis negocios, lo sospechaba. Mi empresa, mis programas, todo. Pero... Lo sospechaba, pues te vendría muy bien. El caso es que, mira, puedes elegir, si no te gusta esta incomodidad, haz la que quieras. Pero es bueno saber que la incomodidad mata. Literalmente, la gente anciana muere porque deja de moverse físicamente o deja de moverse mentalmente. Entonces, si vamos aprendiendo a vivir con la incomodidad, y te hablaba ahora de otra incomodidad, que son los viajes. Yo organizo viajes muy incómodos. Antes hablaba con una persona y le contaba el viaje al Polo Norte con mi hijo con 1 año, o este año recorriendo un país en bicicleta cada noche en un sitio, ¿no? Entonces, son los mejores viajes, pero sobre todo son los viajes que hacen que vengas con otra mente, más abierta al cambio, donde no solo estás abierto al cambio de manera pasiva, sino que vas provocando tú liderar los cambios, ¿no? Y ese sería otro que es poco común, ¿no? Un hábito que, que es poco común. El último, que vamos sin tiempo ya casi. Otro por ahí. Venga, pues tengo que elegir uno menos sexy. A ver. Menos sexy, va. Te regalo 2. Uno que no lo explico, que es la creatividad. Creo que es el principal soft skill que debe haber hoy día. Y el otro, el autoconocimiento. Este es muy poco sexy. Pero hoy escribía también en mi... Es imprescindible, ¿eh? Total. Claro. Pero fíjate, cuando hablamos de autoconocimiento,
mucha gente me dice, claro, hay que saber cuáles son tus fortalezas y tus limitaciones, limitaciones y tal. Sí. Yo voy mucho más allá. Hay que saber por qué piensas lo que piensas, por qué te comportas de una manera, por qué repites patrones de comportamiento. Porque la relación con tus empleados, la relación con tus clientes, parte de la relación contigo mismo. Y este autoconocimiento es el primer paso, pero también, o a la vez, mejorando la relación con tus clientes, te irás conociendo mejor a ti mismo, etcétera, etcétera. No es sexy, pero es para mí la clave. Y empresarios que me vienen con problemas de dinero, de ventas, de tantas y tantas cosas, estos problemas de negocio, de marketing, etcétera, los resolvemos solo con ejercicios de conocerse mejor a ellos mismos, ¿no? Ya nos tenemos que ir, Héctor, pero yo tenía una última pregunta que contestarla rápida. ¿Dónde está el punto de equilibrio óptimo para sentirse cómodo como empresario? ¿En la estabilidad económica o bien en sentirse realizado personalmente? Bueno, yo creo que todo es importante. Si no hay estabilidad económica, no fluye esa energía bien, no podemos... ¿Pero cuál de los dos, digamos, prima? Yo creo que todo. O sea, para mí hay 5 áreas de la vida que hay que cuidar, que 3 nos las dijeron de pequeños: salud, dinero y amor. Hasta una canción y todo. Efectivamente. A mí es que las cosas de antes había mucha sabiduría. Lo que pasa es que en vez de amor prefiero llamarlo relaciones, y además de dinero prefiero llamar profesión, porque así ya no nos engañan tanto con que el dinero solo viene de trabajar, también puede venir de otros lugares, y hay que trabajar, hacer que el dinero trabaje. Y la última es el momento flow. Momento flow es hacer esas cosas que te apasionen, que a lo mejor no solo es el trabajo, hay otras actividades. En mi caso, por ejemplo, soy músico o estoy en la naturaleza, ¿no? Y yo creo que cuando tienes esas 5 áreas equilibradas, todo va mejor. También el dinero y la profesión o la empresa, que sería la pata de la que hablamos, ¿no? Oye, cuando sales de ese baño de agua helada, ¿qué es lo que primero que pasa por tu mente? ¿Que has liberado algo? ¿Que te has quedado...? Cuéntame. Que sea una burrada, dilo, porque somos una audiencia adulta, pero bueno, a ver, dime. Pues joder, qué bien estoy. O sea, y también me doy las gracias por cuidarme. Es decir, yo cada vez que hago alguna cosa que me cuido, pues voy a yoga y tal, siempre salgo de allí diciendo, wow, hoy otro día más, ¿no? Esto me cuida. Salgo con una sensación de no sé, es que es indescriptible, ¿no? Es de plenitud, noto el cuerpo de otra manera y la mente también. Y la mente también. Es verdad que hay que decir que cuesta, ¿eh? O sea, que no creáis que la gente entramos a la helada así como entra a los 26 grados, ¿no? Tú eres de León, vives en León, ¿no? ¿Cómo es eso? Vives en León, claro, en León. Abres el grifo y ya el agua está muy helada. Muy bien. Héctor Robles, un placer volverte a tener con nosotros. Esperamos que vuelvas otra vez más y otra más, porque siempre contigo estas charlas son pues muy divertidas, porque fundamentalmente lo que queremos es charlar más que hacer una entrevista. Por eso vengo. Muchas gracias. Gracias a nuestro compañero Vicky Garay en control técnico. Saludo de quien les habla, José Joaquín Flechoso, y hasta la próxima semana. Una nueva edición de Gestión del Talento de Fundae, aquí en Capital Radio.